transformaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Hacia la identificación con Cristo. Los hombres manifiestan lo que son en el sufrimiento. Y Juan, en estos meses de duros sufrimientos, seguirá siendo el hombre de sonrisa fácil, rostro apacible y una gran mansedumbre. La alegría del santo brotaba de su interior, lleno de paz y armonía. Él mismo dirá, al hablar de las virtudes, que producen gozo en el alma, pues al estar las potencias ordenadas, las acciones que de ellas salen, lo hacen de una manera acordada y deleitosa. San Juan era alegre porque estaba lleno de Dios, y Dios es alegría. Juan sabía gozarse en todo. Para él, la vida, a pesar de ser una subida dura y empinada, era un gozo. Todo lo miraba con limpieza y lo utilizaba con medida. Gozaba con moderación, sin perder nunca su orientación a Dios. Este hombre, enamorado de Jesucristo, convertido en llama viva, se mostró siempre manso y humilde de corazón, a imitación de su Maestro, y lo vemos en esta difícil etapa de su vida. Sus manifestaciones fueron siempre dulces, amables y correctas. Tenía exquisito cuidado de no causar pena a nadie, de hablar bien de todos, de respetar las decisiones de los demás. Ante el sufrimiento no pierde la paz y trata con afabilidad a los que le mortifican. Así lo vamos a ver en estos meses en la celda de castigo de Toledo, un rincón que tiene 10 pies de largo y 6 de ancho, con una saetera por donde no entra el sol, ni se ve el cielo. Y es que, ¿cómo puede escribir la noche oscura del sentido y la noche oscura del espíritu sin haberlas vivido antes? Porque la noche, escribirá él, no es otra cosa sino privación de la luz, y por consiguiente, de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visiva a oscuras y sin nada. Así también se puede decir de la mortificación del apetito, noche para el alma, porque privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es quedarse como a oscuras y sin nada. Sin nada. Hace tiempo que Juan de la Cruz tiene desasido, purgado y liberado tanto el sentido como el espíritu. La noche oscura de purgación es activa, cuando uno mismo pone todo su empeño y esfuerzo en el vencimiento y superación de los apetitos sensibles y de las potencias del alma, con el fin de unirse con Dios cuanto es posible en esta vida. Esto es lo que ha hecho Juan en sus 30 años de vida. Sabe muy bien que el dejarse llevar de los apetitos, según el propio capricho y para la propia satisfacción, aunque sea grande o pequeño, produce 5 efectos en el alma: la atormenta, la oscurece y ciega, la ensucia, la entibia y la enflaquece.
Bien lo ha comprobado él en sus compañeros de Salamanca, a alguno de los cuales amenazó con descubrir sus andanzas al superior si no se corregía, como se corrigió gracias a él. Y bien lo comprueba ahora con los apasionamientos de los calzados, bien respaldados con los decretos de Piacenza y con los poderes y leyes del vicario y visitador. ¿Cuántas veces habrá meditado él sus propios avisos para entrar en la noche activa del sentido? Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas. Lo segundo, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sean puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor a Jesucristo. Y para mortificar y apaciguar las 4 pasiones naturales, que son gozo, esperanza, temor y dolor, procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, no a andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Pero como esta noche del sentido no es sólo de la carne, sino interior, será preciso también, lo primero, procurar obrar en su desprecio y desear que otros lo hagan. Lo segundo, procurar hablar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Lo tercero, procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y desear que todos lo hagan. Aquí podemos encontrar la clave de su mansa paciencia en las vejaciones que sufrió al cogerle preso en Ávila. No importa que frailes, seglares y gente armada descerrajen su casita solitaria. Será una de las monjas quien dirá que, como un cordero se dejó prender, aunque cuando le echaron mano, fue asiéndole de los cabezones. Y advertirá que tenía una inocencia sencillísima y trato sin género de doblez, tan sin malicia como si fuera un niño. Por eso, cuando le dicen que se dé preso, responderá mansamente, enhorabuena, vamos. Y con la misma mansedumbre y paciencia, soporta la travesía de la Sierra del Guadarrama, entre nieves y celliscas, siempre por sendas solitarias, sin entrar en poblado, maltratado y con los ojos vendados al entrar en Toledo, para que ignore por dónde pueda huir. Es que no se trata de la noche activa del sentido. Juan la ha superado. Carne y espíritu, depurados en esta noche de Dios. Las 3 virtudes teologales hacen su obra. La fe pura ha limpiado su entendimiento. La esperanza ha borrado de su memoria todas las imágenes e impresiones terrenas. La caridad ha liberado su voluntad de toda red y cadena de pasión o afición no divina. Ni gozo fuera de Dios, ni esperanza en otro que en Él, ni temor más que a ofenderle, ni más dolor que su ausencia. Su espíritu está lleno de los misterios de Dios. No nos acercamos a los santos por curiosidad, ni para entretenernos. Nos acercamos a ellos porque deseamos que nos sirvan de ejemplo en el camino hacia Dios. Con este espíritu contemplamos la vida de San Juan de la Cruz,
y sentimos necesidad de imitarle y escuchar la doctrina que brota de quien ha vivido lo que dice y está basada en la vida y doctrina de Cristo. Para poder llegar a esta actitud que vemos tiene San Juan de la Cruz cuando llega a Toledo, conviene que traduzcamos sus exigencias a nuestra situación concreta. Juan de la Cruz ha vivido intensamente su existencia humana desde una radical orientación de todo su ser hacia Dios. El hombre viene a la existencia marcado ya con una vocación sobrenatural, desde la cual debe sentirse interpelado profundamente. El hombre tiene hambre y sed de Dios, tensión radical de toda su persona hacia su Dios. Se diría que una fuerza inscrita en lo más profundo del alma le impulsa hacia su Creador, origen y fin de su existencia. Esta tensión hacia Dios se actúa y expresa mediante el amor que es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios. Y es Dios mismo el que se revela al hombre posibilitando, suscitando y hasta exigiendo una actitud total de amor absoluto que abarque, unifique y llene de nuevo sentido toda su existencia. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Este texto bíblico resuena en los escritos de San Juan. Este precepto divino, amarás, no resulta algo extrínseco a la persona, como si fuera una imposición externa. Al contrario, se insiere armónicamente en el dinamismo más profundo de ella, con el fin de dirigir y desarrollar la orientación de todo su ser hacia Dios. Es un amor, dice San Juan de la Cruz, que tiene razón de fin. Convencido de esta insustituible importancia del amor en la vida del hombre, San Juan nos advierte: a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Dios, centro del hombre, medida de su capacidad, plenitud de su existencia. Por eso, cualquier alma que ama de veras no puede querer satisfacerse ni contentarse hasta poseer de veras a Dios. Todas las demás cosas no le satisfacen. Pues el corazón del hombre, hecho a la medida de Dios, no se satisface con menos que Dios. San Juan de la Cruz tiene siempre presente al hombre concreto, real, histórico. Un hombre que vive su existencia en la tensión entre su vocación teologal y su condición mundana. Marcado íntimamente por el pecado, que lo coloca en una concreta situación existencial de desorientación hacia Dios y de desarmonía personal. Por eso, San Juan se detiene en el tema de los apetitos, que hay que tener muy en cuenta en cuanto pueden comprometer seriamente la vocación del hombre al amor teologal y manifiestan por tanto una purificación profunda del ser humano. El hombre responde al amor de Dios en la medida de la purificación del corazón. El corazón no se vuelve íntegramente a Dios más que cuando está totalmente puro. Por eso, San Juan de la Cruz desea esa purificación total. Nuestro huir de Dios es efecto del pecado, pero también lo es la dispersión de nuestras potencias, que tienden cada una por su cuenta a su propio objeto. El ser humano está dividido. La purificación impone una cierta liberación de la esclavitud de las pasiones. El tema de los apetitos es típico de San Juan. Para él, los apetitos no son sino la antítesis del amor teologal, son lo contrario del amor. Y en este sentido,
obstaculizan y paralizan la realización plena del hombre en la comunión de amor con Dios. Este dinamismo hunde sus raíces más profundas en la herida y desorden causados por el pecado en el mismo ser del hombre. Hoy nos dan miedo los santos antes de alcanzar la santidad. No conceden nada a su naturaleza. Hoy, el lenguaje de los santos, y sobre todo su modo de obrar, puede perturbar a algunas personas. Nos cuesta reconocer en nosotros mismos al peor enemigo para la santidad que debemos alcanzar. Y sin embargo, no podemos engañarnos. Las pasiones están en el hombre, y debemos temerlas, no porque sean malas, sino porque mientras el hombre no recupere la pureza, y en su pureza también su integridad y la unidad primitiva, las pasiones nos amenazan siempre. No todo sentimiento es malo, pero sin embargo, todo sentimiento hace mal hasta que no está disciplinado por la razón iluminada por la fe. Las pasiones implican complicidad de nuestra naturaleza con respecto al maligno. El maligno no necesita combatirnos directamente como combatía a algunos santos. El único modo que tiene el hombre de sustraerse a la esclavitud de los instintos es mortificar hasta el fondo, hasta las raíces, su ser, poner en ayuno a todas las potencias. Este ayuno se impone tanto más cuanto el hombre, tal vez, pretende seguir al Señor y amarlo sin estar perfectamente purificado, y es inducido con demasiada frecuencia a camuflar los motivos secretos de una acción suya, con pretextos que quieren justificarla externamente. De este modo se justifica una imperfección, un movimiento puramente instintivo y que obedece a motivos que, si no se nos escapan totalmente, sin embargo pueden permanecer más o menos escondidos, con pretextos de salud, o incluso de algún bien que decimos espiritual. Este proceder es una de las razones más graves que impiden el avance de una persona en la vida espiritual, una de las causas más frecuentes de la mediocridad. A veces, con pretexto de piedad y de virtud, se puede alimentar el propio egoísmo, el orgullo, la ambición, la avaricia, la vanidad. Se impone, por tanto, el ayuno de las pasiones. Quieres ver y no tienes que ver. Quieres comer y no tienes que comer. Cuando leemos la vida y los escritos de San Juan de la Cruz, nos puede parecer terrible. Tenemos que quitarles a todas las potencias su objeto propio. Pero esta sustracción no será definitiva. Un ayuno absoluto y definitivo iría contra la ordenación divina, pero es la condición necesaria para una purificación interior que debe conducir al hombre a la posibilidad de amar íntegramente al Señor, de amarlo y de no ser arrastrado, dividido, llevado de aquí para allá por las propias pasiones, alejándose del Señor por egoísmos más o menos queridos y acariciados, más o menos conscientes. ¿Por qué se impone la mortificación? El egoísmo encierra al hombre en sí mismo y quiere reconducir todo a sí mismo. La mortificación cristiana no es ciertamente un rechazo de las cosas, del mundo, de la vida, sino que es un ordenarse a sí mismo y a todo lo que se posee hacia Dios. La realeza del hombre es en vista de su sacerdocio. Lo que posee es para ofrecerlo. Es verdad que decidirse por Dios es un hecho bastante grave en la vida del hombre. Por eso se pospone siempre esa decisión. Se desearía contentarlo, con tal de que no nos pidiera demasiado, y si estamos dispuestos a darle algo, se lo damos precisamente para tenerlo contento y que no nos pida más. En cambio,
Decidirse por Dios quiere decir que hay que entregarle todo. No nos podemos decidir por Él sin eliminar toda reserva, toda condición, toda espera para la donación que debemos hacer de nosotros mismos a su amor. Y hasta que no nos decidamos de esta manera, no nos decidimos por Él, sino por nosotros mismos. La decisión por Él, si está condicionada, quiere en el fondo hacer servir todavía a Dios para nuestro egoísmo, no hacer que nosotros sirvamos a su amor. Todo es bueno de por sí. Todo lo que Dios ha creado y nos da a través de todas las cosas es bello y bueno. Pero el hombre lo corrompe todo con su egoísmo. Así que, hasta que no haya arrancado este egoísmo de raíz, no podrá concederse con simplicidad la alegría de elegir, de poseer, de gozar de todo. No hay que tener miedo más que de cometer el mal. También el miedo es una pasión, pero el único temor que debemos tener es el de ofender a Dios. ¿Qué podemos temer, de hecho, en esta mortificación, si nos pone en condiciones de escoger a aquel que es el supremo bien, un bien que puede sustituir a cualquier otro bien y que nos sacia? Los santos nos dicen en qué consiste la mortificación del cristiano, y en cada uno de nosotros lo dice la fuerza misma de la gracia que nos solicita a responder a Dios. Porque, en la medida en que Dios nos llama, nos invita también a liberarnos de nuestra esclavitud. Hay que renunciar día a día de todo lo que no nos lleva a Dios, y hay que tratar de ver claramente, aun en aquellas cosas que creemos hacer por Él, lo que hay en ello de verdadero, si realmente obedecemos a su voluntad o a una pasión nuestra. La purificación del corazón implica la muerte de las pasiones, para que el amor de Dios se convierta finalmente en el único contenido de cada pasión humana. Como dirá San Juan de la Cruz más tarde, el alma debe llegar a no temer más que a ofender al Señor, y a no esperar más que en Él, a no tener otra pena que por Él, a no deleitarse más que en Él. Entonces, toda la vida del hombre no es más que una pasión, la pasión divina del amor, que arrastra al hombre entero hacia Dios y le transforma en Él. A través de los acontecimientos, de las circunstancias y de las cosas, el hombre purificado encuentra a Dios. Por eso se le impone al hombre mantener en ayunas sus potencias y mortificar sus apetitos, hasta que la caridad no haya alcanzado una fuerza tal que le ordene hacia Dios sin más dispersiones. Mientras el hombre no es más que egoísmo, ambición, vanidad, superficialidad, ligereza, no puede vivir, tiene que morir. Únicamente cuando se haya transformado en amor, en pura obediencia de amor, se abre para él una vida que ya no conoce la muerte. La participación en el misterio de la resurrección implica antes la muerte. A la vista de lo poco que nos mortificamos nosotros, que no sabemos decidirnos seriamente por ella, tiene que ocuparse de ello el Señor. Pero hay que tener en cuenta que la purificación de Dios interviene habitualmente a un cierto punto de la vida espiritual, ya que el hombre no tendría la valentía de purificarse hasta el fondo. Dios interviene. Es verdad que el hombre no podría, con la gracia ordinaria,
llevar a término su purificación. Sin embargo, Dios, al menos ordinariamente, no violenta nuestra libertad. Espera que nosotros nos decidamos por Él. Aguarda nuestro consentimiento, al menos en su comienzo. Dios respeta nuestra decisión, que debe preceder a su intervención en la purificación que Él actúa en nosotros. ¿Cómo podemos pretender que Dios intervenga antes de que nosotros mismos hayamos demostrado a Dios que queremos obrar en serio? La purificación del corazón es la primera condición para la caridad perfecta. Las mortificaciones no las tenemos que elegir únicamente nosotros, sino que nos vienen sobre todo impuestas por Dios en su providencia. Estas mortificaciones se refieren a nuestra vida sensible y a nuestra vida espiritual. Mortificación de los sentidos y mortificación del corazón. Nuestra vida, más que ninguna otra, nos impone la virtud de la paciencia. Dios ha querido identificar el acto supremo del amor a una muerte, y a una muerte de cruz. El misterio de un Dios que se da a los hombres se realiza en la pasión de nuestro Señor. Nosotros no quisiéramos vivir, y también Jesús sintió repugnancia por ello, el ejercicio de amor supremo en su dolorosa pasión, pero es la voluntad de Dios que también para nosotros la paciencia y el amor vayan unidos. Paciencia y amor con las cosas y con los hombres. Paciencia en los acontecimientos, paciencia en todo. La paciencia es la mortificación a la que, de alguna manera, Dios nos obliga, pero que puede ser más o menos santificante en la medida en que nosotros sepamos acogerla libremente y con amor. Lo que nos ha redimido no es tanto la pasión cuanto el hecho de que la pasión sea en Jesucristo el acto supremo del amor y que Él la haya aceptado libremente. No debemos vivir una vida diversa de la que Dios nos impone, sino saber acoger nuestra vida con una más íntima aceptación de amor. La voluntad de Dios tiene que ser para nosotros nuestro paraíso, y la voluntad de Dios se expresa precisamente en aquello que las circunstancias, los acontecimientos, las criaturas todas nos piden. Nada nos debería purificar tanto como esta aceptación libre y amorosa de todo lo que nos impone la providencia. Pero nada nos puede mortificar tanto. Las mortificaciones elegidas por nosotros son siempre aquellas que nos hacen menos daño que las que nos pide el Señor. Lo que nos purifica, por tanto, es vivir nuestra vida en la aceptación humilde y generosa de todo lo que ella comporta. Enfermedades, penas interiores, incomprensiones, dificultad de vivir juntos, desprendimientos. La vida de cada persona conoce todas estas cosas. A veces estamos como aturdidos. No queremos beber el cáliz que nos ofrece el Señor, y como no podemos alejarlo, tratamos de distraernos para no sentirlo. Esta es la sabiduría del mundo. El mundo no puede enseñarnos a alejar una voluntad concreta de Dios que determina los acontecimientos de nuestra vida y sus circunstancias. Pero el mundo nos ofrece el modo de aturdirnos. Sin embargo, hemos de aceptar libremente los sufrimientos con amor. ¿Quién podría contar todas las formas que la providencia ha elegido para modificar nuestro orgullo, nuestra sensualidad, nuestra sensibilidad demasiado viva, nuestra superficialidad? Lo importante es que sepamos ver de qué parte nos llega esa mortificación que debemos aceptar. No debemos considerar la causa inmediata, personas, acontecimientos, sobre la que con frecuencia descargamos nuestro resentimiento, sino que tenemos que ir más allá hasta llegar a Dios que todo lo ordena
y lo hace converger para el bien, que todo lo quiere o lo permite para la purificación del hombre, y sabe volver todo en su provecho. Jesús mismo no ve en el beso de Judas la voluntad misma del Padre. Nosotros, en cambio, no sabemos aceptar con amor ni siquiera un desaire hecho por un hermano nuestro, y no nos damos cuenta de que el vivir juntos es una cosa hermosísima, pero, al mismo tiempo, puede ser un motivo de mortificación. Vivir juntos será un motivo de gozo puro en el paraíso. No podemos pretender que el vivir juntos una vida común tenga que ser siempre un motivo de alegría. Más frecuentemente, dada la imperfección de los unos y de los otros, será motivo de sufrimiento para todos. Y cada uno debe saber aceptar con amor y con paciencia esta mortificación continua que pule nuestras aristas, que nos libera de nuestros egoísmos, que hace más grande el poder de superar la angustia en la que con frecuencia nos podemos encerrar. Generalmente, elegimos libremente una cosa que pensamos nos va a traer placer y alegría, y nos sentimos defraudados, si lo que hemos elegido no nos ofrece después lo que esperábamos. En realidad, nos ofrece mucho más. Nos ofrece el modo de purificarnos nosotros mismos. Si el vivir juntos nos dejara en nuestros propios egoísmos, si el vivir en un cierto ambiente, en una cierta condición de vida, nos dejara como somos, querría decir que Dios nos había abandonado a nosotros mismos. Hemos de dar gracias a Dios si hallamos motivo de padecer. Es señal que tenemos que padecer para ser purificados y hacernos capaces de un amor más grande. Debemos aceptar dócilmente la acción de Dios a través de todo: incomprensión, molestias, enfermedad. A través de todas las cosas, todos los acontecimientos, podemos vivirlos en comunión con aquel que es el amor. Esto no quita la pena. Pero la pena más grande se convierte en motivo de paz y fructifica en la dulzura de un descanso del alma en Dios, que a través de aquel acontecimiento penoso se hace presente, entra en la vida del hombre y la colma con su presencia inefable. Todo esto es lo que el mismo San Juan de la Cruz ha vivido, enseñado y exigido siempre, como lo muestra en tantos de sus escritos. Y por eso, para unirse con Dios, se ha de vaciar y despegar de cualquier afecto desordenado de apetito y gusto, de todo lo que distintamente pueda gozarse, así de arriba como de abajo, temporal o espiritual, para que purgada y limpia de cualesquiera gustos, gozos y apetitos desordenados, toda ella, con sus afectos, se emplee en amar a Dios, porque si en alguna manera la voluntad puede comprender a Dios y unirse con Él, no es por medio aprehensivo del apetito, sino por el amor. Es una labor de profundidad que escapa al esfuerzo ascético del hombre, incapaz de llegar a las raíces más profundas de su ser. Por eso se requiere una acción más directa de Dios, el único que puede llegar a los más recónditos niveles de la persona, para realizar allí la obra de recreación, de renovación del hombre. Es la noche pasiva. Juan de la Cruz sabe ver a Dios en todos los acontecimientos dolorosos que se avecinan en Toledo.
narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.